Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad es que después de todo lo que sucedió en el día de ayer, cuando nos enteramos de esta fuga de estos tres peligrosos reos, dos de ellos condenados por homicidio y uno por robo con intimidación, por la demora en que se informó a las autoridades correspondientes. Recordemos que, según la información que entregó Gendarmería, todo esto ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, que de una manera que se está investigando cortaron los barrotes de acero de las ventanas donde están precisamente sus celdas, bajaron ese muro, pasaron por los patios, llegaron hasta el sector de los talleres y posteriormente ahí también se ocultaron y también destruyeron una ventana para poder pasar incluso por la línea de fuego, sin ser supuestamente advertidos por los funcionarios de Gendarmería, por los que estaban en el lugar, por los centinelas, por ejemplo, y terminar cortando una reja perimetral para poder entonces salir por un pasillo que colinda con el sector de la cárcel Colina 2. ¿Por qué le decía que es curioso? Porque esto ocurre a las 4:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando se realiza el conteo, se da la alerta a las autoridades de esta fuga de estos tres reclusos. Y cerca de la 1:15 de la tarde, en un control de carabineros en Coronel, en la Capitanía de Puertos, es fiscalizado precisamente uno de ellos. Estamos hablando de uno de los que estaba condenado precisamente por homicidio, Pedro Pablo Torres González, de 32 años, quien cuando Carabineros se da cuenta de una situación sospechosa, fiscaliza a los ocupantes de un vehículo, él entrega su carnet de identidad y como se dan cuenta de que tenía 9 causas, todas cumplidas, entonces no había problemas con él. Pero con su compañero que estaba en el lugar, habían 3 en el interior, entrega una identidad falsa, entonces se produce un forcejeo, lesionan a un funcionario policial y es entonces cuando los carabineros disparan hiriendo precisamente al conductor de este vehículo, el que posteriormente es dejado en el hospital de Coronel y que se ve precisamente en las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto que él ingresa caminando. ¿Por qué Carabineros no lo detuvo? Precisamente es porque no estaba emitida la alarma o la alerta nacional de que este hombre junto a los otros dos estaban prófugos. Por lo tanto, aquellos carabineros que estaban en Concepción, en Coronel precisamente, cuando se revisan estos documentos, ellos no tenían conocimiento del que él se había fugado cerca de las 4:30 de la madrugada, entonces desde la cárcel Colina 1. ¿Qué han dicho, por ejemplo, los funcionarios de Gendarmería? Es precisamente de que hay falta de personal y eso lo hemos escuchado durante todas las manifestaciones, todas las reuniones que han tenido y todos los petitorios que ha realizado personal de Gendarmería y que aparentemente no había personal suficiente entonces para resguardar la seguridad y controlar obviamente la vigilancia de estos tres reos cuando se fugaron a eso de las 4:30 de la mañana en el día de ayer desde Colina 1. Tenemos declaraciones precisamente entonces de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios sobre esta situación. Un abandono por parte del Estado, ¿cierto?, respecto de la atención que tiene que prestar el Estado sobre del mantenimiento, ¿no es cierto?, de las unidades penales y de la capacitación que hoy día debe tener su personal, ¿no es cierto?, para que estos hechos tan lamentables no ocurran. Tenemos 15 funcionarios para custodiar más de 2.000 reos al interior de esa cárcel. 19 hectáreas. Efectivamente, la extensión es muy grande, por lo tanto también, ¿no es cierto?, eso quita, ¿no es cierto?, que tengamos alguna vigilancia casi personalizada, ¿no es cierto?, en algunos sectores. Claramente hay falta de personal, nosotros lo hemos solicitado a la Superioridad Institucional que se preocupe, ¿no es cierto?, de estas unidades, específicamente en Santiago, que hay un déficit tremendo de funcionarios y que hay una política de redistribución de personal, ¿no es cierto?, que es la que nosotros lo hemos venido pidiendo a las autoridades desde hace mucho tiempo. Recordemos que ya en el día de ayer comenzó una investigación interna para establecer cómo estos tres reclusos lograron cortar estos barrotes de acero desde sus ventanales, porque aparentemente se hablaba de que lo habían limado, que lo habían cortado y obviamente ese es un trabajo que tendrían que venir haciendo presumiblemente hace varios días. ¿Y por qué no se dieron cuenta estos gendarmes? Se está investigando si hay involucrados, funcionarios de Gendarmería involucrados con estos reclusos que permitieron en definitiva la fuga, o si definitivamente estaban fuera de sus funciones, fuera de sus puestos y no se percataron entonces de este escape que termina o que
Continúa con uno de ellos, como les decía, en Coronel, que estamos hablando de Pedro Pablo Torres González. Los otros dos prófugos son Eduardo Andrés Pavés Peñalosa, quien está condenado hasta el 2024 por robo con intimidación, tiene 29 años, y el otro prófugo es Guillermo II Villarroel Orellana, de 26 años, quien está condenado también por homicidio simple, que al igual que Pedro Pablo Torres González, ambos deberían permanecer en la cárcel hasta el año 2027. Este último, como les decía, se trasladó ayer hasta Concepción y eso ya está confirmado porque hasta hace un par de horas era toda especulación de lo que había sucedido luego de que su acompañante, al ingresar al hospital, él reconociera de que estaba acompañado por Torres. Y como se ve precisamente en las imágenes, cuando ingresa, que se encuentra en estado grave, fue extraída su bala desde la cabeza que tenía en el lugar. Se confirmó entonces la presencia de este recluso, de este interno, de que fue fiscalizado, pero como les decía con anterioridad, como no se había emitido esta alerta o esta búsqueda nacional para este recluso, entonces Carabineros no pudo detenerlo, sino que por el contrario, huyeron cuando el resto de los integrantes entregaron identidades falsas y entonces generaron esta problemática con Carabineros de Chile, quienes se vieron obligados a disparar. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones precisamente de esta confirmación por parte de Carabineros de Chile sobre esta fiscalización a uno de los prófugos de Colina 1. Sentí la sirena cuando llegaron los carabineros ahí estaba lleno de carabineros y después partieron. Se vio un multo ahí, las patrullas, y ahí pasó para allá y nada más. Eso fue todo lo que vi. Estaba por aquí, más o menos, al lado del vehículo estaba por ahí. Yo vi cuando después disparado y todo, menos mal que no me llegó una bala a mí. 4 fueron 2 carabineras y 2 carabineros en bicicleta. Pero los que hicieron mal la pega fueron los de bicicletas. Nosotros escuchamos 4 balazos, pero de aquí no vemos nada. De verdad que nosotros no vimos nada porque aquí nosotros estamos acá adentro y de aquí para allá no tenemos visión. Antecedentes que tengo yo desde el servicio de urgencia es que 20 para las 2 de la tarde llegó un paciente caminando por sus propios medios con una herida a bala en la cabeza. Resultando con una fractura, por lo tanto fue derivado inmediatamente en SAMU básico a Concepción. Él venía consciente, lúcido, caminando sin ningún daño neurológico aparente en ese minuto. Carabineros efectúa un control preventivo de identidad, detectando que uno de estos individuos tenía 9 causas, todas canceladas, y otro individuo tenía 38 causas. Se dieron a la fuga, abordaron un vehículo, ¿verdad? Carabineros, a fin de evitar esta situación, uno de ellos sostiene a uno de estos individuos, al copiloto, siendo arrastrado un carabinero, ¿verdad?, por más de 5 metros, por lo cual Carabineros hace uso de su arma de fuego, 4 disparos, con lo cual uno de estos impactos, ¿verdad?, hirió a uno de estos delincuentes, el cual se encuentra el día de hoy hospitalizado acá en servicio de urgencia del Hospital de Concepción. Obviamente, a raíz de este hecho en Concepción, en Coronel específicamente en el sector de la Capitanía de Puerto, se ha intensificado la búsqueda no tan solo en la región del Biobío, sino que también en Santiago, para dar con el paradero de estos 3 peligrosos reos que, como les decía, están condenados en Colina 1, por lo menos 2 de ellos, hasta el año 2027. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que está aconteciendo con este hecho, porque claramente aquí hubo irregularidades en lo que fue la vigilancia en Colina 1 y también en la demora, Mauricio, Patricia, en las alertas nacionales que se emiten para buscar a reclusos, porque pasaron muchas horas desde que salen desde la cárcel, desde que se dan cuenta de ello y desde que se notifica en definitiva a las policías y se emita entonces una búsqueda de manera nacional. Definitivamente, un tema que vamos a seguir indagando aquí en 24 horas. Carla, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.